Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:21 en la mañana. Recibimos acá en nuestra mesa de trabajo al señor economista Diego Borja, ex ministro de Estado, ex asambleísta constituyente, analista económico y cuyo nombre también ha figurado en estas horas como una posible carta presidencial. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Gracias, Fabricio, por la invitación. Saludos para toda su audiencia. Claro, quiero empezar por esto último que le acabo de decir, porque la última vez que usted vino por acá hace un par de meses, con Belkis, que estaba por acá con nosotros en ese tiempo, ahora mismo está de vacaciones, pero le preguntábamos sobre su nombre que figuraba y había sido mencionado por Pierina Correa Delgado en alguna entrevista, como una de las cartas que estaban siendo analizadas por Revolución Ciudadana. Lo había mencionado usted, a la propia Luisa González, mencionaron a Augusto Verduga, mencionaron a Gustavo Yalc. En las últimas horas ya no se menciona su nombre en Revolución Ciudadana, sí se menciona el de Paola Pavón, el de la propia Luisa González, el de Gustavo Yalc y el de Augusto Verduga. Y su nombre ha sido escuchado por otros espacios. ¿Hay o no un acercamiento de Diego Borja con Izquierda Democrática, por ejemplo? ¿O todavía usted está dialogando con Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la situación política de Diego Borja en este momento? Yo lo dije, Fabricio, en aquella ocasión que usted me entrevistó. Había dicho que mi postura era que si es que existe la voluntad de una amplia convergencia, de una amplia alianza, de un proceso de unidad política, desde la Revolución Ciudadana hacia el resto del centro-izquierda, o desde el resto del centro-izquierda hacia la Revolución Ciudadana, yo estaría absolutamente gustoso de asumir el reto. Y había dicho que considero indispensable un proceso de convergencia, porque de lo contrario no se puede ganar las elecciones y no se pude gobernar. Usted lo dijo, sí, aquí en este espacio lo dijo. En ese proceso, pues, ha habido acercamientos no solamente a la izquierda democrática, a otros partidos del centro izquierda, a organizaciones sociales y políticas del centro izquierda, y sobre todo he hecho un planteamiento público de la necesidad de que en este momento que el Ecuador vive estas situaciones extraordinariamente malas que usted mencionaba hace un momento, por ejemplo en el ámbito de la justicia, es necesario tener soluciones extremadamente diferentes, extraordinarias para el Ecuador. Una cuestión extraordinaria en el Ecuador se ve una alianza. En Francia acaban de hacer una alianza, el Nuevo Frente Popular, y le derrotan a la ultraderecha en las elecciones. ¿Por qué es tan extraño para nuestro país sentarnos a dialogar y poder hacer alianzas? ¿Por qué es tan extraño? Le pregunto a usted. ¿Por qué es tan difícil? Le pregunto a usted hacer una alianza del centro hacia la izquierda. Eso es un poco lo que yo he intentado ir rompiendo. Y hay personas, y hay gente, dirigentes, militantes en distintas organizaciones que coinciden, que sí consideran que es necesaria una alianza. Pero no pasa de la intención y de la coincidencia, porque en la práctica no ocurre. Y hay otros que no quieren, efectivamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que en las organizaciones políticas, legítimamente o no, se sobreponen sobre los intereses nacionales, los intereses partidarios, personales, ya digo, legítimos o no. Mira lo que sería posible, Fabricio, si es que en el Ecuador diríamos, hay 5 prioridades. Yo planteo 5 prioridades. Educación, salud, empleo, seguridad y el tema del fortalecimiento institucional que está destruido en el Ecuador. Si esas 5 prioridades las tomaríamos en serio, sería bastante fácil que las organizaciones políticas del centro izquierda lleguemos a un acuerdo. Eso no implica que las agendas de cada partido se las deje de lado, no. Se las puede seguir impulsando, pero habría una agenda superior que es la agenda de la convergencia. Ese es el planteamiento, es absolutamente simple. Y lo bueno es que en la gente, en la ciudadanía sí cala. La dificultad está en los partidos políticos. Por eso el desprestigio de los partidos, porque no han estado a la altura de lo que quieren los ciudadanos. A ver, pero usted me está diciendo que ha tenido acercamientos, que ha tenido diálogos, que hay gente que sí quiere, pero también hay gente que no quiere. Sí. Al final, ¿no se ha logrado nada o se ha logrado algo? Yo creo que se ha logrado bastante. ¿Qué se ha logrado? Por ejemplo, se ha puesto a discutir a las propias organizaciones sobre el tema. Estamos viendo cómo al interior de las propias organizaciones hay posturas que dicen no y se ponen radicales que no, y otras que más bien están abiertas dentro de las propias organizaciones, y eso es bueno. Yo eso no lo veo malo. Hay gente que dice, no, pero es que esto es un fraccionamiento. Los partidos son espacios de discusión democrática. Eso hay que entenderlo. Si no entendemos que los partidos políticos tienen distintas posturas que hay que debatirlas, entonces ¿para qué sirven los partidos? ¿Que son un sistema jerárquico de ejército? No. Los partidos son sistemas de organización democrática. Y si hay posturas diferentes, está bien. ¿Qué es lo que pretendo yo? Que las posturas de convergencia ganen la discusión democrática y puedan imponerse. ¿Con esa postura usted sigue siendo una opción para Revolución Ciudadana o ya no lo es? Bueno, no lo sé.
No lo sé. Al ¿No final, ha vuelto a hablar con ellos o sí? No he vuelto a hablar porque está lanzada la propuesta, está planteado el esquema. Entonces, si lanzó la propuesta y ya no ha vuelto a hablar y usted ya no es opción para Revolución Ciudadana, no sé. No quiero ser tan tajante, Fabricio. Espero que haya la conciencia de que aquí hay que ser prácticos, ¿no? O sea, si no se gana en primera vuelta es difícil. En un relato que usted mencionaba hace un rato, que coincido, que es este relato del correísmo, anticorreísmo, como lo que divide al Ecuador, eso le ha hecho daño al país, le ha beneficiado a cierta gente, porque además es un relato falso. La gente al final del día no se define si por anticorreísmo o correísmo, se define por problemas concretos que quiere que se le resuelvan. Cuando usted tiene en la familia una persona que requiere diálisis, va a los servicios de salud del Estado y no le pueden hacer, no puede esperar 4 meses. Cuando usted tiene niños, adolescentes que salen del sistema educativo, cuando tiene hijos que van a la universidad y no pueden matricularse, cuando hay 2 y 3 miembros de una familia sin empleo. Los datos del empleo en el Ecuador son desastrosos. 1 de cada 5 jóvenes de 15 a 24 años tiene empleo. Es terrible. Entonces, la gente no se define por este relato correísmo anticorrecto, pero es muy, muy lucrativo para las élites que se han beneficiado terriblemente. A ver, cuando tuve alguna referencia de que usted estaba hablando con Izquierda Democrática, a mí en lo personal no me llamó la atención porque usted fue candidato y llegó a la Asamblea Constituyente de Montecristi con el auspicio de esa Izquierda Democrática en el año 2007, que hacer un ejercicio de memoria para recordar. Pero frente a esa sola posibilidad, algunos dirigentes saltaron. Uno de ellos, tal vez, el que más saltó fue Dalton Bacigalupo. Dalton Bacigalupo, y esto lo recogió un reportaje de Coavisa, dice la nota de Coavisa, Diego Borja, que fue ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio y ministro coordinador de la política económica en el gobierno de Rafael Correa, analiza una eventual candidatura para las elecciones de 2025, aunque no encuentra un partido que cobije su postulación, dice la nota. Él explicó que daría el paso a la carrera presidencial si hay convergencia entre distintos partidos, que lo acaba de decir, de centro izquierda. En ese contexto mantuvo conversaciones con la AIRE. Esto provocó la reacción de Dalton Bacigalupo, ex legislador de Izquierda Democrática, quien señaló que los amigazos de Correa quieren imponer la candidatura de Diego Borja como candidato presidencial en nuestras filas, algo que aseguró no permitirá. ¿A usted cómo le cayó la reacción de Bacigalupo? Muy bien, excelentemente bien. Porque si es que él apoyaría, creo que estaría haciendo algo mal. Y además, con toda razón, él tiene toda la potestad de discrepar, lo que le decía hace un momento. Los partidos no son entes homogéneos, no son iglesias, no son ejércitos, son espacios de discusión democrática y están bienvenidas las posturas que están en contra. No, lo que sería bueno es que primen las posturas que están a favor, no en beneficio mío, en beneficio de un país que se desangra, que se destroza, que se desgarra, Fabricio. Porque lo que estamos viviendo en el Ecuador no hemos vivido nunca en la historia, al menos después del retorno democrático. Esto no se ha vivido jamás. Los niveles de destrucción y bancarrota, no solo económica, de seguridad social, sino moral que tiene el Ecuador. Eso no se ha vivido. Entonces, frente a un hecho extraordinario, hay que dar soluciones extraordinarias. Hay gente como Dalton Bacigalupo que quiere mantenerse en lo mismo, tiene su derecho. Seguramente ganará en algo en este contexto terrible del Ecuador. Seguramente le estará muy bien, pero la mayoría de la gente no está bien. La mayoría de la gente necesita un cambio, pero un cambio con un estilo democrático, un estilo pacífico. No queremos más violencia en el Ecuador. No queremos visos autoritarios y cosas de estas que estamos viendo de este niño caprichoso que nos gobierna. No, se necesita un gobierno serio, pues. Y un gobierno serio no es de una persona. Es de un conjunto de fuerzas políticas que quieren sacar adelante este país. Pero vuelvo a lo mismo. Eso suena bien, es lo lógico, lo deseable, siempre la convergencia entre organizaciones políticas de las diversas tendencias, pero al final se queda solo en el discurso, porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, la definición de precandidaturas mucho más cercana. Todo el mundo habla de la convergencia, pero nadie concreta. Nosotros conversamos la semana anterior con Luisa González, conversamos con Unidad Sisa, hace unas pocas semanas con Jorge Escala, ahora mismo lo hacemos con usted, en su momento con Gustavo Yal, que también nos visitó. Todo el mundo nos dice lo mismo. Hay que tratar de buscar un acuerdo, pero no hay concreciones. Bueno, yo creo que hay que dar el siguiente paso. Pues está posicionado. Pero nadie se anima. Mire, está ya posicionado en la discusión la necesidad. Yo le escuché a Luisa y yo le felicito, y le escuché a Leonidas Issa y también le felicito. Está muy bien. Entonces el siguiente paso es sentarse a conversar. ¿Por qué tienen tanto temor de sentarse a conversar? Al revés, la gente va a aplaudir. Hay algunos dirigentes que creen que si se sientan a conversar van a estar expuestos y les van a decir, ya se sentó a conversar con tal o con cual.
Esa es una postura realmente de muy poca madurez y responsabilidad política en el momento presente, Fabricio. Es una postura que yo diría infantil frente a las necesidades del país. ¿Usted cree que si se sientan a conversar distintas tendencias como las que planteo, se vería mal? Al revés, pues. Y los que quieran hablar sobre este framing, correísmo, anticorreísmo, que hablen. Porque el odio en este país ha sido la motivación para la política. Pero el odio no le funciona a la gente. El odio le funciona a cierta gente. A cierta gente que ha lucrado muchísimo de este relato falso de correísmo anticorreísmo. ¿Cuál es esa gente a la que le funciona el odio? Por ejemplo, los que han estado beneficiados de toda la política de los últimos 3 gobiernos, Lasso, Moreno y Noboa, que han lucrado a lo bestia, pero a lo bestia. Usted vea las grandes fortunas como han lucrado, ¿no? Toda esta gente que lucra del Estado, ¿no? Que son los buscadores de rentas, toda esta gente que se monta de una manera bastante corrupta, digamos, sobre determinadas cuestiones como estos concursos. Esa gente lucra. ¿Quiénes no lucran? El 99.9% de la población, pues, que está en una situación de indefensión terrible. Frente a esa gente hay que responder, no a la minoría, pues, la minoría que hable, la minoría que diga lo que diga. Entonces, el siguiente paso es sentarse a conversar y concretar cosas. Concretar cosas, desde la posibilidad de un binomio conjunto hasta otras cosas como listas conjuntas o listas compartidas y sobre todo un programa de gobierno que le llevemos al Ecuador. Por encima de la mesa, nada por debajo de la mesa, por encima de la mesa. Esto se va a hacer, esta plata existe, así se lo va a resolver. Y eso no se han querido sentar a hacer. Si usted no logra esa convergencia de la que nos ha hablado, ¿no será candidato? No sé, porque no quiero condenarme con las palabras. De repente, si hay uno de todos los que han dicho que sí, y ese asume el discurso de la convergencia, de repente... O sea, en su radar no está declinar por ahora una precandidatura. No, de ninguna manera. Porque hay gente, como le digo, dentro de estas organizaciones, que sí quiere impulsar. Y de repente diga usted que se dé, o que se den uno de ellos. ¿Serán los otros los responsables de no haber querido entrar en un proceso de convergencia? ¿Usted apoyaría una candidatura presidencial de personas como, no sé, Gustavo Leal, Paola Pavón o el propio Augusto Verduga? Pero por supuesto, si es que se den en el marco de una convergencia. Por supuesto. Si acaso que el problema solamente sea... O sea, si van solos, no entonces. Pero le vuelvo a decir lo mismo. Votaré probablemente por alguno de los que den el mejor programa al país. Votaré. De la tendencia. De la tendencia, obviamente. Pero yo lo que estoy diciendo es que hay que trascender. Todas las personas que usted menciona tienen méritos, Fabricio. De hecho, el momento en el cual alguien quiere hacerse cargo del Ecuador en estas condiciones, ya es un mérito personal, un mérito político, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que más allá del mérito y del aplauso que le doy, es necesario ser prácticos y plantearnos ganar, pues. Si no, la derecha va a seguir haciendo de las suyas en este país y destrozándolo, como lo ha venido haciendo ya 7 años. El papel de Rafael Correa en esta instancia, ¿cómo le ve usted? Importantísimo, pues, fundamental. El presidente Rafael Correa es un líder en este país. Le guste o no le guste a cierta gente. Pero, por ejemplo, Luis Sisa ha señalado, en alguna entrevista con Ecuavisa, Luisa González decía que está abierta a hacer un llamado a Luis Sisa para conversar. Isa, en este espacio, me parece que fue en algún otro espacio, decía, estamos abiertos, el problema es que al día siguiente el economista Correa dinamita con sus declaraciones cualquier acercamiento. Y de hecho, después de ese llamado, el expresidente Correa, en alguna entrevista, dijo que Leonidas Sisa, cuestionando a Leonidas Sisa que es limitado, que su visión es limitada sobre algunos temas. ¿Eso no contribuye a dinamitar ese acercamiento con el movimiento indígena? Creo que algunos adjetivos sobran. No son necesarios. Es que ese es el problema. En política usted sabe que la forma incide en el fondo. Absolutamente. Coincido plenamente. Hay que ser y parecer. Es absolutamente así. Y hay que ser delicado, y hay que ser cuidadoso, y hay que tener una serie de elementos para poder dar ese paso, ¿no es cierto? Pero si usted me pregunta por el papel de Correa, el papel de Isa, el papel de los dirigentes, es importantísimo. No es descartable. Lo que hay que hacer es que esas personas puedan estar a la altura de lo que se requiere. Esa es la demanda para el país. Nadie les puede negar el espacio de liderazgo que tienen. Eso es una realidad. Nos guste o no nos guste. Lo que se está diciendo es, más allá del espacio de liderazgo que ya tienen, demos el paso para otro. Ahora, recuerde usted a Correa en el año 2006. Correa en el 2006 logró una amplísima convergencia. Pero me parece que era otro momento, otras circunstancias, otro Correa. Es muy probable, pero lo que le quiero decir es que es posible. O sea, no es que no es posible. O sea, Correa en 2006 era el outsider, era el nuevo, era el disruptivo.
Pero Ya, en otro momento. pero esas son las condiciones que caracterizan a una candidatura en un momento. Pero eso no quiere decir que esa persona que ya lo hizo en un momento determinado, como en el 2006, ahora que está dentro de la política y del liderazgo, no pueda volverlo a hacer. Y lo mismo les digo a los otros. O sea, ¿por qué razón en el país nos sigue siendo tan extraño? ¿A quién le beneficia el fraccionamiento? ¿A quién le beneficia esta desunión completa? Preguntémonos eso. Y desde ahí actuemos. Y veamos en qué punto, queriendo o no, somos cómplices de una situación que es terrible para la mayoría Yo de la siempre gente. refiero, a ver, usted acaba de decir algo que es lógico si este país fuese medianamente maduro desde la visión política, empezando, no hablando de la ciudadanía, que me parece injusto responsabilizar a la ciudadanía del voto. O sea, para mí la responsabilidad primigenia la tiene la clase política. Por supuesto. Y siempre pongo esto de que en el discurso suena muy bonito y traigo a colación el ejemplo del año 2002. Digo, yo era reportero y cubrí una reunión política de 6 precandidatos presidenciales en la Universidad Politécnica Salesiana, acá en el norte de Quito. Entonces entraron Lucio Gutiérrez, Rodrigo Borja, León Roldós, creo que Jacinto Velázquez, 6. Entraron 6 precandidatos con la idea de la unidad. ¿Sabe qué pasó? Salieron 6 candidatos, porque los 6 fueron candidatos. O sea, entraron 6 precandidatos y salieron 6 candidatos, porque nadie se puso de acuerdo. Sí, Fabricio. Por eso yo le he perdido, expectativas de los anuncios si es que no se concretan, porque ya tenemos experiencias de esto. Ya, pero ese es un ejemplo de lo que no se dio. Como le decía, el ejemplo de convergencia de Acuerdo País en el 2006 sí. pues es de lo que sí Cuando se dio. estuvieron varias organizaciones Pero, sociales, el foro mire, urbano, estuvo desde etcétera. gente que se definía en el centro derecha a gente que se definía en la extrema izquierda. Esa fue la convergencia que se dio en este país. Y le funcionó pues al Ecuador eso. Hay un montón de logros que se dieron. ¿Por qué en este momento que estamos en una situación extraordinariamente mala no podemos hacer una acción política Además, acuérdese extraordinariamente usted buena? lo que pasó en 2003. Gutiérrez gana con la Sociedad Patriótica en alianza con Pachacuti y el Movimiento Popular Democrático. Tanto así que, por ejemplo, Nina Pacari fue canciller o Edgar Riz fue ministro del Ambiente, para hablar de esa convergencia. Esa convergencia se rompió casi inmediatamente porque se asumió que el gobierno de Sociedad Patriótica, que llegó con un discurso del centro hacia la izquierda, terminó asumiendo una postura de derecha. Tenemos dos posibilidades como país. Seguir caminando por el mismo sendero y esperar que las cosas se definan de manera diferente, lo cual es locura, o caminar por otro sendero y lograr que se definan de una manera distinta. Esas son las dos posibilidades. Yo creo que en este contexto, el mantener este fraccionamiento de una tendencia en el centro contribuye a que grupos pequeños sigan lucrando de una situación de devastación que golpea a la mayoría de la gente. Entonces, el paso siguiente es concretar. Y la gente no va a ver mal, el votante, el electorado no va a ver mal ese tipo de acciones. Usted decía hace un momento, no hay cómo culparle al votante. Claro que no. La responsabilidad política la tienen las organizaciones políticas. El votante lo que hace es estar a la expectativa de qué se le plantea. El tema es que si mañana pasado se logra una convergencia, tiene que ser por encima de la mesa, tiene que haber un documento y tienen que explicarle al país cuál es la naturaleza de eso. Porque lamentablemente aquí en el Ecuador también se han satanizado las coincidencias, los acuerdos. ¿Sabe por qué? Porque la clase política, y esto lo he mencionado permanentemente, no le transparenta al país el sentido de sus acuerdos. Pasa a nivel legislativo. O sea, usted escucha ahora gente de Revolución Ciudadana, del gobierno del Partido Social Cristiano, que niegan lo evidente. Tuvieron un acuerdo desde el 17 de noviembre hasta el 5 de abril, que fue un acuerdo que les permitió armar la estructura legislativa, aprobar 5 leyes económicas del presidente Noboa, tener una gobernabilidad, pero niegan que hubo acuerdo. Entonces, yo no sé por qué es tan difícil decir, ¿saben qué? Nos hemos sentado, tiros y troyanos, y tenemos este acuerdo con estos puntos. Eso hay que hacer. Absolutamente, yo lo he dicho aquí y lo he dicho en otros espacios. Pero usted cree que eso se puede hacer. Pero eso hay yo que digo, hacer. eso hay que hacer, usted también coincide. Se puede hacer. Se debe hacer. En el mundo real se puede hacer. Se puede hacer y se debe hacer. Se va a hacer entonces. Esperemos que se haga, porque lo que usted dice es lo que la gente quiere, que se ponga por encima de la mesa. Estos son los acuerdos, a esto hemos llegado, esto le planteamos al país, no hay nada por debajo de la mesa. Todo por encima, todo se puede transparente. hablar con esos sectores del propio movimiento indígena, del sector sindical, de organizaciones sociales, que por ejemplo consideran que durante el gobierno del presidente Correa
Varios de ellos dicen que lo apoyaron al inicio, pero creen que luego el gobierno del presidente Correa los persiguió. Por ejemplo, hay segmentos del movimiento indígena que no quieren hablar con el correísmo por eso, porque asumen que hubo una persecución, los sindicatos asumen que hubo una persecución, organizaciones sociales asumen que hubo una persecución y no quieren hablar con el correísmo. ¿Se puede? Yo creo que se debe. Es decir, ¿usted ha tenido acercamientos con esos sectores? Bueno, no le quisiera todavía transparentar, ¿no? Pero el tema es el siguiente, se puede. No podemos nosotros seguir planteando las cosas con miras hacia el pasado. O sea, no podemos manejar un auto viendo el retrovisor. Tenemos que manejar viendo adelante y el retrovisor solo a veces para guiarnos. Pero no podemos estar todo el tiempo rescatando heridas que nos hicieron daño y ya, porque de ahí no salimos. No, yo no digo jamás que no se han cometido errores en uno u otro gobierno, pero hay espacios y posibilidades de creación diferente. Pero no podemos crear diferente si usted no supera algunos de los problemas, de los errores, si no reconoce también que ha habido errores. Claro que sí, son las dos cosas. No puede haber superación si no hay reconocimiento. Eso incluso en el plano personal y incluso en la filosofía judeocristiana, Fabricio. Si usted no tiene reconocimiento de que ha hecho mal, no puede haber perdón, pues. No puede haber perdón, tiene que haber reconocimiento, tiene que haber momento nuevo y entonces seguimos adelante. Lo último, y para no desaprovechar su presencia acá, porque usted también maneja los temas económicos, hoy estamos 11, creo que mañana va a cambiar otra vez el precio de la gasolina extra y la Ecopaís, y esto será mensual. Por un lado tenemos esta medida, hace unos meses nos subieron el IVA del 12 al 15%, y por otra parte el gobierno ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entiendo que usted lo ha cuestionado. Entiendo que en ese acuerdo estaba proyectada la necesidad de una nueva reforma tributaria, pero voceros del gobierno han anunciado que no lo van a intentar en este periodo, porque está claro, no tiene músculo legislativo. ¿Cómo ve usted el segundo semestre del país en materia económica con estas consideraciones, Diego? Peor que el primero. ¿Por qué? El Fondo Monetario ya dijo que este año vamos a estar estancados, o sea, no se va a crecer, crecimiento del 0%. Eso es lo que ha dicho el Fondo Monetario. En estas condiciones, con estas medidas, lo que puede haber es decrecimiento. Hoy a las 11 de la mañana, Fabricio, hay un foro muy interesante en la Escuela Politécnica Nacional del que voy a participar para discutir, entre comillas, la eliminación de subsidios a los combustibles. Bien entre comillas. ¿Por qué? Bien ¿Por qué entre comillas? Porque no hay subsidio. Porque no hay subsidio. O sea, usted es de los que piensan que no hay subsidio. No solo pienso, lo voy a demostrar con números hoy a las 11 de la mañana. No hay subsidio. En el Ecuador lo que hay es una imposición que está en la carta firmada con el Fondo Monetario Internacional, me parece que en el punto 10, que le dicen al gobierno que tiene que considerar los precios internos de la gasolina en función del costo de oportunidad. En función del costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Comparando con los precios internacionales de la gasolina en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no comparamos los salarios? ¿Por qué no comparamos otros productos, los servicios? ¿Por qué solo la gasolina? Entonces, sobre la base de ese condicionamiento, se monta todo el relato de los subsidios y ahí hablan de subsidios de 3.000 millones de dólares. Cuando yo he calculado que para el año anterior, que es para lo que hay los últimos datos hasta diciembre, no hubo el subsidio, si hubo subsidio, fue de 237 millones. Entonces, aquí hay un relato falso. Porque lo que hay que comparar es cuánto nos cuesta producir, incluyendo los costos de los insumos importados y en cuánto estamos vendiendo. Y cuando usted hace la comparación de lo que vende versus lo que le cuesta, resulta que o no hay subsidio o el subsidio es muy bajo. Diego, gracias por el tiempo, a ustedes, por esa interesante charla. El economista Diego Borja, ex ministro de Estado, precandidato presidencial y además un estudioso de la economía, conversando con nosotros sobre el momento político y preelectoral que vive la República. 7:44. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.